Dios les bendiga y bienvenidos al programa Propósito de Vivir según el plan de Dios para su vida. Gracias por estar en sintonía en este momento de un programa que estamos seguros le va a bendecir. Voy a comenzar por hacer una reflexión y seguramente va a fortalecer su fe. Todo cristiano nacido de nuevo tiene la dicha de tener consigo mismo desde el cielo, habiendo venido a nuestro ser, al Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo es templo vivo del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y por lo tanto, pensar en el significado que tiene el serlo como Dios lo ha decidido, bendice a todos los que aún no lo tengan para poder también pedirlo al Señor para que lo reciban. Y los que ya lo tenemos, para agradecerle la dicha de ser en verdad en la tierra la iglesia que Jesucristo prometió, que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerían en contra de nosotros, los que ahora somos la iglesia militante en este mundo. Como ven, el tema tiene poder, porque el Espíritu de Dios es poder. No me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios. ¿Y a quién podemos invitar para que nos hable, nos diga en su forma de percibir por experiencia personal y pastoral durante muchos años el tema que hoy vamos a desarrollar? Bien, hemos, Señor, bajo tu dirección divina, llamado a un siervo tuyo, al pastor Leonel Barrera. Permítanme darles un breve resumen de su currículum para que todos nos sintamos sentirle cercano, sabiendo que tú lo llamaste al santo ministerio. El pastor Leonel Barrera es ministro de Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala. Está casado con Connie Barrera. Procrearon 3 hijos y tienen 2 nietos. Gracias a nuestro Señor. Inició su ministerio a los 21 años de edad, algo que a mí en lo personal me asombra, porque fui llamado a Cristo a los 40 años de edad. Bendito sea tu siervo que llamaste a los 21 años de estar sobre este mundo. Cuenta con 40 años de ministerio pastoral. Es realmente hermosísima su experiencia. Actualmente pastorea la Iglesia de Dios, ubicada en la colonia Atlántida, en la zona 18. Combina su ministerio pastoral con la docencia en las instituciones educativas de la denominación Iglesia de Dios Evangelio Completo. Y por cierto, tengo la alegría de recordarles que él es miembro del Consejo Consultivo de Canal 27 ya por muchísimos años, para la gloria de Dios. Hermanito Leonel bendito, le doy la bienvenida con todo mi corazón en el santo nombre de Jesús. Muchas gracias, pastor doctor Luis Fernando Solares. Un saludo para usted, para lo que usted dirige, como es todo el equipo de Canal 27, a toda la audiencia que en este programa siempre están esperando cada semana la intervención suya con invitados que de honor usted ha tenido en este programa. Agradezco mucho el honor, el privilegio de estar hoy con usted y agradezco realmente esa enorme bendición, Pastor Fernando. Como usted decía, hoy vamos a tocar un tema sobre dejando un legado.
dejando un legado. Se habla de legados, de herencias, las familias, los padres se preocupan por dejar legados, herencias, y la mayoría de ellas tiene que ver con temas puramente profesionales, empresas, negocios, etcétera. Y la Biblia habla también de legados, ¿no? Y se habla del legado de la fe, el legado del evangelio, pero hoy vamos a hablar el tema acerca de un legado, y ese legado de generaciones empoderadas por el Espíritu. Este es el tema de esta ocasión. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Los tres, ¿sí?, miembros de la Trinidad son participantes de nuestra salvación. El Padre elige, Jesús nos redime y el Espíritu Santo nos sella en nuestra salvación. Y queremos hoy hablar acerca de ese legado, de la participación del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Cuando hablamos de un legado, es una herencia. Encontramos familias, por ejemplo, de músicos, y encontramos que los hijos de estos vienen a ser músicos, y hay una, dos, tres generaciones de músicos. Es un legado en esa familia. Habrán otros que tienen legados profesionales. Usted conoce al doctor Julio Cuellar. Él, su esposa, sus dos hijos son odontólogos. Y quizás los hijos de los hijos van a ser odontólogos. Son legados, legados. En la Biblia encontramos, por ejemplo, legados como el de Jocabed, la madre de Moisés. Sí, ella tuvo poco tiempo a Moisés en sus brazos y en su crianza. Fue llevada al palacio para criar a Moisés. Y en el tiempo que ella lo tuvo, ella le pasó el legado, sí, de fe a Moisés. Cuando Moisés creció, llegó el momento en que él tenía que decidir seguir siendo el hijo de la hija del faraón o identificarse con sus raíces hebreas, las que su madre le había estado enseñando. Y usted sabe, y todos sabemos, que él decidió, realmente dice, rehusarse a seguir llamándose el hijo de la hija del faraón, renunciar quizás a un posible reinado como faraón, con tal de él identificarse con su pueblo y ser usado por Dios. Ese es un legado. Y encontramos también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo. Timoteo significa el que honra a Dios. Y Pablo dice que él heredó de estas una fe no fingida. Pero eso no fue fácil ni para Loida ni para Eunice, porque el padre de Timoteo era un griego. Entonces, había dos polos opuestos ahí, entre la filosofía griega, ¿sí?, que habla de Dios o de dioses, o de la fe hebrea que habla con Dios, que eso nos enseña a hablar con Dios. Entonces, admiro realmente y de subrayar el papel de estas mujeres para poder ganar el espacio en la mente, en el corazón, en la formación de Timoteo, para que fuese él un Timoteo, uno que honra a Dios, no que honrara la filosofía griega a la cual su padre había abrazado. Esos son legados de fe. Obviamente, pastor, encontramos en la Biblia de padres que no tuvieron el éxito de Jocabed y de Loida y de Eunice porque fracasaron en eso. La historia nos narra de Elí, sumo sacerdote, de Israel. Sus hijos eran los que ocuparían su lugar.
en el ministerio. Sin embargo, Elí fracasó. Y entonces Dios quitó la promesa que había para él de que sus hijos serían los que seguirían con el ministerio. Entonces, lo importante es dejar un legado. Es como cuando en las carreras de pista, en el atletismo, en las olimpiadas, donde hay carreras, digamos, de 100 metros y van dejando la estafeta de uno al otro. Es importante saber pasar la estafeta, porque si no pasamos la estafeta, se puede perder una carrera. Y el país a quien representan estos van a tener derrota y vergüenza. Todo por no saber trasladar esa estafeta. Tal vez alguien inició bien, el segundo que recibe la estafeta lo hace perfecto, pero cuando la entrega al tercero, fracasa. Un legado es una herencia para seguirla, para vivirla y para compartirla con las nuevas generaciones. Así que el tema de esta ocasión tiene que ver con un legado, ¿sí? Poder pasar la experiencia de la cual la Biblia nos habla respecto, de tener la llenura, el poder, la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, vamos a abordar el tema sobre generaciones empoderadas por el Espíritu Santo, Pastor Fernando. Qué lindo, hermosa forma de introducirnos y nos da una expectativa muy bonita. Gracias, Pastor Leonel Lindo. La primera pregunta que me gustaría para abordar el tema sería esta. ¿Qué promesas tiene Dios para las nuevas generaciones respecto al Espíritu Santo? Pastor Barrera. Gracias, pastor. Sí, Dios es un Dios de promesas, abarca muchas promesas, pero hay una específica y es sobre que Él derramaría, dice, en los postreros días, dice, Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. En otras versiones se habla sobre toda la humanidad. Él derramaría, dice, de su Espíritu sobre toda carne, dice, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre hijos, sobre hijas, y es más, aún sobre esclavos y esclavas, aunque el texto dice siervos y siervas, pero es esclavos y esclavas. Es una promesa dada por Dios hacia el futuro a través de Joel. Porque recuerde, y todos sabemos, pastor, que el Espíritu Santo era otorgado para ciertas personas, para misiones específicas, para tareas especiales. Encontramos a reyes, a profetas, a jueces, sacerdotes, que ellos tenían esa bendición de contar con la presencia y el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Pero eso era muy, muy limitado. Moisés dice que tuvo que convocar a los 70 ancianos porque Dios se lo pidió para que lo que había en Moisés, del Espíritu que había en Moisés, Dios lo pondría en los 70 ancianos. ¿Ya? Y entonces Moisés tuvo que hacer eso. Y luego cuando él tuvo que dejar a Josué en su lugar, dice que Dios tomó también a Josué y lo llenó de su espíritu. Porque había una tarea demasiado exigente, como era introducir a su pueblo a la tierra prometida. Iba a enfrentar a pueblos guerreros, poderosos, paganos. Necesitaba él ser empoderado con el Espíritu Santo. Pero ahora, cuando se habla de esta promesa, Jesús
vio esta profecía de Joel como la promesa del Padre. Él dice que cuando resucitó le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, dice, el perdón de pecado, dice, a todas las naciones, comenzando, dice, desde Jerusalén. Pero dice, no se muevan, dice, de Jerusalén, hasta que yo, dice, envíe la promesa del Padre, que vendrá a decir, a investirnos con poder de lo alto. Jesús estuvo hablando en los 3 años con los discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Y él la llama la promesa del Padre. Y ya cuando se reunieron los 120 discípulos en el aposento alto y se derramó en Hechos 2 como viento recio, como lenguas de fuego, como un estruendo poderoso, y la gente oyó tan semejante fenómeno, se acercaron al aposento alto y vieron lo que todos hemos leído de cómo los discípulos estaban hablando en las lenguas de estas nacionalidades que estaban exactamente en Pentecostés. Entonces, unos decían que eran las maravillas de Dios, otros se burlaban de ellos, que están borrachos, y Pedro tuvo que pararse, y Pedro dice exactamente, estos no están ebrios. Esto es el cumplimiento, ¿sí?, de la profecía, de la promesa del Padre. Así que, pastor, cuando hablamos de un legado, de ser empoderados con el Espíritu Santo a nuestras generaciones, es porque hay una promesa para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Y Pedro lo dice en Hechos 2:39. Dice, ahí Pedro dice, porque para vosotros, dice, es la promesa. Dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa fue la respuesta de Pedro a aquellos que preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Verdad? Y dice, entonces ustedes arrepiéntase y van a recibir, dice, el don del Espíritu, porque para vosotros, para vuestros hijos, para todos a quien Dios llamare, dice, para ellos es la promesa. Entonces hay una promesa que los padres, que las familias, que los hogares hoy tenemos, que no solo nosotros los padres, no solo nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos, para todos es esta promesa. ¿Cuál promesa? De recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Imagínense que cuando los 120 fueron bautizados con el Espíritu Santo, alguien podría haber objetado que eran pescadores, que eran publicanos, que no eran reyes, que no eran sacerdotes, porque tenían en la mentalidad que el Espíritu Santo era solo para cierta gente de élite. Pero hoy no. Hoy están viendo que 120 personas comunes están recibiendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la promesa del Padre. Entonces, una generación de jóvenes es la que hoy necesitamos. Las próximas generaciones deben estar empoderadas, al igual que se empoderaba en el Antiguo Testamento, y al igual que Jesús empoderó. No se vayan, no salgan de Jerusalén, hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto, la investidura del poder de lo alto. Es decir, no emprendan nada sin antes ser investidos de poder de lo alto. Eso es el primer elemento a trabajar, pastor. Es una promesa para todos, padres, hijos y los hijos de nuestros hijos. Dice, para toda carne, para jóvenes, para ancianos, y lo curioso, hasta los esclavos y las esclavas. Maravilloso es el Señor. Qué lindo, hermanito Leonel, lindo. Como pastor me imagino su gozo de contemplar la alegría de ver a la gente que Dios le ha concedido por años cuidar, teniendo la dicha de estar seguros de su salvación, seguros del empoderamiento que el Señor les ha permitido por la divina voluntad de su elección como hijos e hijas de Dios que son.
Y qué bien que usted pueda comunicarle hoy a toda Guatemala que está mirando el programa, a aquellos hermanos y hermanas que están en sintonía, de un legado que es más allá de lo que significa una vida temporal, porque obviamente trascenderá nuestra vida a la eternidad. Así es. Hermanito Pastor Leonel Lindo, me bendice mucho su comentario y lo que nos ha dado, pero quisiera hablarle de otra preguntita que pudiera seguir la línea de pensamiento que ha tenido hasta ahora. Cuando se habla de empoderar a las nuevas generaciones, ¿quién o quiénes son los responsables? ¿Cuál es su respuesta, hermanito Pastor Lindo? Pastor Fernando, la Biblia nos enseña que la responsabilidad no solo en el tema de empoderar a las nuevas generaciones en el espíritu, sino en otras cosas, como en el tema del legado de la fe, son los padres. Somos los padres. Primariamente somos los padres. Hay un pasaje en la Escritura que yo quiero recordar a la audiencia. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que Dios, ¿sí?, cumpla con Abraham su propósito. Aquí encontramos que Abraham fue a quien Dios lo empoderó para ser el padre de una nación, para que esta nación fuese bendición para las naciones. Pero lo que subraya aquí, Dios mismo dice, es que yo sé que Abraham va a enseñarle a sus hijos, a sus generaciones. Y encontramos que Abraham le habló. Abraham tenía la promesa de la tierra prometida, se la trasladó a su hijo Isaac. Isaac se la traslada a Jacob, y todos sabemos que Jacob se la trasladó a sus 12 hijos, las tribus de Israel. Entonces, la responsabilidad en cuanto a legados de fe, legados de empoderamiento, nos corresponde a nosotros los padres. Es decir, la iglesia tiene una parte importante en esto, pero somos los padres los llamados a enseñar a nuestros hijos no solo el tema de la salvación, sino también de que ellos son candidatos a ser portadores en sus vidas de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, encontramos que la responsabilidad nos toca a nosotros los padres. Ahora, no podemos compartir, no podemos transferir, no podemos pasar a otros, a nuestros hijos o a otros, lo que ya ha salido de nuestro corazón. Para poder trasladar a las siguientes generaciones, comienza con nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es volver a tener. Pablo estaba muy preocupado por Timoteo, porque Timoteo dice que por la imposición de manos que Pablo hizo con él recibió, dice, el fuego del don de Dios en su vida. Pero ahora, dice Pablo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque, pastor, fácilmente nosotros nos convertimos en creyentes rutinarios, de domingo, de tradición, pero sin la vivencia, sin la experiencia. Entonces, nosotros, para poder darle a nuestros hijos una herencia espiritual de poder, de autoridad, de unción, tenemos que nosotros también reavivar ese fuego del don de Dios en nuestras vidas. Encontramos en la Biblia varios ejemplos. Recuerda usted de Felipe, no el discípulo, sino
el que fue electo por diácono, que dice que era un hombre lleno de sabiduría y era lleno de poder y lleno del Espíritu Santo. Este hombre se fue a Samaria a predicar, y todos sabemos lo que se dice de él en el capítulo 8 de los Hechos, de maravillas, de prodigios, de milagros, que los espíritus de los demonios que habían en las personas salían, serán sacudidos. ¿Por qué? Porque llegó un hombre, ¿sí? Que no se conformó con estar distribuyendo los víveres a las vidas griegas o judías, sino que él se empoderó y va a Samaria cuando vino la persecución y predica la palabra. Un hombre lleno del Espíritu Santo predicó el evangelio y la gente se convertía. Pero más tarde, en Hechos capítulo 19, en el versículo creo que 7, ahí habla que Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Yo me pregunto, ¿podemos darle a nuestros hijos o hijas lo que tenemos nosotros? ¿Qué hizo Felipe? Para que sus hijas tuvieran el don de profecía. Seguramente Felipe pudo trasladarle con el conocimiento de la palabra, pero con la experiencia misma de él, ellas eran testigos de lo que era su padre. Un hombre que predicaba y que enseñaba y que sanaba y que reprendía y peleaba contra las potestades. Pero las hijas vieron esto, pero fue él quien pudo trasladar a sus hijas, ¿verdad? La experiencia de una llenura del Espíritu Santo en sus vidas, al grado que ellas vinieron a ser profetisas y ministraron al mismo apóstol Pablo. Entonces, debemos de experimentar nosotros, pastor, un derramamiento fresco del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Yo veo que Jesús entró lleno con el Espíritu al desierto, a la tentación, enfrentó la tentación con el Espíritu, salió del desierto, dice, lleno del Espíritu, se fue, dice, a la sinagoga y tomó, dice, el libro de Isaías y dijo, dice, esta escritura hoy se ha cumplido porque el Espíritu Santo está sobre mí. Una vida completamente llena. Es decir, el Espíritu Santo no es un evento, es un fin de semana, es una experiencia diaria que se puede renovar. Pedro fue bautizado junto a los 120 discípulos en Hechos 2. Pero en Hechos 8:4 dice que otra vez fue lleno del Espíritu Santo y habló con las autoridades romanas y religiosas. Y luego en ese mismo capítulo 4, en el versículo 31, cuando ellos fueron azotados y golpeados, llegaron a la iglesia que se reunía en la casa de María, la madre de Marcos, dice que otra vez, dice, cuando oraron, dice, el lugar tembló y fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Para poder nosotros realmente trasladar de gracia, dice, a otros, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, debemos de compartir no solo la historia, hace un día yo tuve una experiencia, yo tuve al Espíritu Santo, no, esta debe de renovarse y Pablo lo dice llenos, es un mandato, es un imperativo, diariamente hay que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, somos los padres, los responsables de enseñarle a estas generaciones, pero también los líderes, los pastores, los predicadores, los maestros, que tenemos también que dar a quienes están bajo nuestro discipulado, hablarles de la experiencia. Si este mundo hoy busca emociones, la posmodernidad ofrece emociones, el que la gente se sienta bien. Qué mejor si la iglesia puede empoderar a esa juventud que anda buscando
sentimientos, que tengan la experiencia de un Dios vivo, como dijo Blas Pascal: en todo hombre hay un vacío del tamaño de Dios y solo Dios lo puede llenar. ¿Qué mejor si nosotros le mostramos a nuestros jóvenes que el Dios nuestro es un Dios vivo? Dice: yo pondré mi espíritu sobre vosotros, dice la palabra de Dios. Así que tanto los padres como los líderes y la iglesia somos los responsables a trasladar esta experiencia real del espíritu en cada joven y próximas generaciones. Qué hermoso. Cuando está hablando de esta alegría que comparte su corazón con nosotros, el hermanito pastor Leonel Barrera, me doy cuenta que cuando dijo que aún los que buscan emociones encontrarían una enorme emoción cuando tuviesen la llenura del Espíritu Santo. Y eso me hace recordar a un autor que leí hace muchos años, que decía: aún los sensuales, por la causa de Cristo, experimentarán sensaciones que no son comparables con ninguna otra que hayan tenido anteriormente. Y es efectivamente esa llenura la que nos permite tener una experiencia como la que usted ha descrito, tan grande, tan maravillosa, que es deseable de que continúe día con día esa llenura. Y aún percibimos cuando no la tenemos por algún motivo que ha distraído nuestra atención hacia lo que Él procura el Señor darnos siempre. Indudablemente, hermanito pastor lindo, Leonel bendito, el Señor quiere hacer algo grande cuando tenemos tantas propuestas del mundo alrededor de nuestros jóvenes, que son básicamente los que tienen la mayor influencia externa a ellos por la causa de su juventud, de su falta de experiencia misma en la vida. Y es bello proponerles que la llenura del Espíritu Santo pueda ser un legado precioso, como el tema que hoy estamos desarrollando, el legado de una generación empoderada precisamente por el Espíritu. Realmente creo que cuando tenemos esa dicha que usted nos está recordando y haciendo desear, tenemos la respuesta a muchas preguntas que seguramente se hacen los jóvenes en la actualidad. Me bendice mucho, hermanito Leonel, y gracias doy al Señor por lo que he escuchado. Y le pido a Dios que si usted está mirando, joven bendito o hermano bendito, cualquiera que usted sea en edad, en conocimientos, quiero que recuerde algo que ha dicho el pastor Leonel Barrera. Cuando uno tiene la alegría de sentir al Señor dentro de sí mismo, de pensar con la mente de Cristo que nos provee la llenura misma del Espíritu Santo, de hablar con la autoridad que Él nos da en la santificación de nuestras palabras, que no ofenden en nada, su presencia moradora en nuestro corazón, cuando podemos mirar con la mirada dulce y tierna que Él nos permite tener a todos los que somos cristianos en amor y bendición a los demás, cuando nos da la gracia de conocer la palabra que fluye, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuánto representa para otros el conocer que aquello que tenemos, hablo de usted, hablo de cualquier cristiano que tiene legado ya de su llenura del Espíritu Santo, porque ya nació de nuevo, porque lo tiene en su corazón morando, que otros vean que hay algo que realmente no es común, a menos que venga quien hace posible la experiencia divina de que venga a nosotros el Espíritu Santo que Dios decidió darnos y que Jesucristo dijo que recibiremos como promesa del Padre aquellos que pongamos nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y vendrá el Espíritu Santo a hacer morada en nuestro corazón. Y dijo el pastor Barrera, y mantenerlo siempre lleno, es decir, no contristarlo, embriagarnos no con vino, sino con la llenura de su Espíritu, que nos llena de toda bondad, de toda gracia, porque es Él
obrando a través de nosotros, en lugar de hacer algo que lo entristezca, como el texto sagrado del libro de Efesios nos lo advierte, para que no lo hagamos. Y ahí es donde viene el ejemplo que él ponía de los padres. Papito lindo, déjeme decirle algo con amor y con gratitud. Soy padre de muchos hijos y de nietos y bisnietos, gracias al Señor. Tengo 6 hijos para que lo sepa, tengo 12 nietos y tengo ya 3 bisnietos. La pregunta es, ¿estoy realmente yo transmitiéndoles a ellos como un ser humano al que el Señor por su gracia llamó a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, lo que verdaderamente ellos necesitan para enfrentar una vida que cada día se vuelve más difícil? ¿Sabe? Si lo lográramos, usted, su esposa, sus hijos, cuando tengan sus propios hijos, tendríamos una iglesia fuerte a prueba de todo lo que signifique un futuro que se avecina, que está allá a las puertas, que sabemos que será más difícil, pero la iglesia de Cristo será el baluarte que anunciará que Dios ama a la humanidad y anhela que todos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo lo llene, mi hermano lindo, es el deseo de mi corazón y sobre todo inspirado por lo que el pastor Leonel Barrera acaba de expresarnos. Es el deseo más grande que tenemos en este programa. Permítame ahora hablar con el pastor Leonel por una pregunta más que me gustaría hacerle, Leonel bendito. ¿Qué peligro se corre si no dejamos un legado de poder? Sí. Bueno, corremos exactamente el mismo peligro y caeríamos en una desgracia de la cual todos conocemos. Y es en cuanto a la experiencia de Josué y la generación que se levantó después de él, que no conocía a Jehová. A Josué se le conoce, pastor, como el conquistador de la tierra prometida. Se enfrentó a los pueblos, a las murallas, a los gigantes, a los poderosos y lo derrotó. ¿Sí? Sin embargo, esa generación que botó los muros de la ciudad de Jericó, que derrotó a esos poderosos ejércitos, esa generación fue la que perdió a la siguiente generación. Es decir, es un riesgo que se corre, que estamos hoy nosotros, no sé si es la tercera, cuarta generación, pero Josué fracasó en ese sentido. Moisés hizo un buen trabajo con Josué. Josué hizo un gran trabajo conquistando, distribuyendo y repartiendo la tierra prometida. Pero la palabra dice claramente, toda aquella generación, la de Josué, también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Dice el texto, no conocía a Jehová, ni conocía lo que él había hecho por Israel. No conocieron ya de los 10 milagros convertidos en plagas en Egipto. Ya no sabían de la historia del Mar Rojo partiéndose en dos para que cruce su pueblo en seco. Ya no sabían del maná que por 40 años fue puesto en cada una de las familias israelitas. Se levantó una generación que no conocía a Jehová y que no conocían lo que él había hecho, dice, por Israel. El peligro que corremos hoy nosotros es que si la próxima generación no es empoderada, no es llena con el Espíritu Santo, la iglesia va a ser inefectiva, va a ser ya una iglesia sin trascendencia. Ya no habrá el impacto que hasta hoy, gracias a Dios, se está dando
en Guatemala. Pero hay países, en otras latitudes, que la iglesia perdió el poder, perdió la influencia que tenía en todos los estratos sociales de esas naciones. ¿Por qué? Porque se cayó en un cristianismo insípido, pobre, endeble, sin poder. Pablo dice a los corintios, cuando yo llegué a vosotros, yo no llegué solo con palabras de humana sabiduría, sino que llegué, dice, con demostraciones, dice, de poder del Espíritu Santo. Pablo pudo haber usado las palabras que él era un doctor en muchas cosas, en la ley, conocía la filosofía grecorromana, pero él llegó con los corintios con palabras de humana sabiduría, llegó con el poder. Quizás esta generación a la que hoy nos toca evangelizar, a este mundo que hoy tenemos que ganar para Cristo, un mundo posmoderno, cibernético, hedonista, quizás ya no es tanto los discursos que podamos tener. Ellos quieren ver, sí, quieren ver pruebas, demostraciones. Y como decía el pastor doctor Fernando Solares, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es poder de Dios. ¿Dónde está el poder hoy? En aquellos cristianos que están empoderados por el Espíritu Santo. Ahí está el poder. Yo leí, no estoy exacto si fue Santo Tomás de Aquino que fue llevado al Vaticano y le mostraron todas las riquezas que habían ahí. Y le dice, quien está explicando el templo y todo, tenemos hoy el oro y la plata. Y le dice en respuesta Tomás de Aquino, sí, tenemos el oro y la plata, mas no tenemos el poder. Pedro no tenía oro y plata, pero lo que tengo te doy. Tengo el poder para levantarte, para sanarte, para restaurarte. La iglesia no puede prescindir del poder. Si Jesús dijo, recibiréis poder para ser testigos en todo el mundo, comenzando desde Jerusalén, él sabía los desafíos de un mundo hostil, adverso a la fe del cristianismo, los emperadores. ¿Por qué subsistió la iglesia ante las persecuciones de los emperadores? Porque tenían el poder. Había poder en la iglesia. Entonces tenemos nosotros que no conformarnos que nuestros hijos asistan a la iglesia y que solo asistan y que no experimenten la presencia de Dios, el poder de Dios. Por eso es que muchas veces los hijos arrastran los pies a los templos. ¿Sí? Van a regañadientes. Y no solo los chicos. ¿Cuánta gente hoy elige un partido de fútbol de una liga europea porque coincide con la hora del culto de su iglesia y sacrifica el servicio de la iglesia porque prefiere las emociones del fútbol? Sencillamente porque la iglesia dejó de ser relevante. Ya no hay manifestaciones de la gracia. Ya no hay salvados, ya no hay santificados, ya no hay reconciliados, ya no hay sanados, ya no hay perdonados. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido el poder. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? Si no empoderamos a esta generación. Será una generación de jóvenes, sí, que nada más tienen la teoría, pero no tienen la experiencia. Debemos ser intencionales. Debemos ser intencionales. Los padres, las iglesias mismas, de orar y guiar a nuestras generaciones a una experiencia,
para que reciban, sí, el poder, la llenura, una vida plena del Espíritu en sus vidas. Ese sería el peligro, Pastor Fernando. Una iglesia ineficaz. Indudablemente que cuando nos habla así, Pastor Lindo, es bueno que recordemos la tragedia que vive Europa. Hablo en el sentido cristiano protestante. La cuna del protestantismo, Alemania. Y luego, ¿qué ha acontecido? Hermanito Leonel, bendito, es muy triste decirle que los templos están vacíos. Claro, Sí. hay algunos que tienen gente que aún llega y gracias damos al Señor por su remanente. Pero la mayoría de aquellas iglesias enormes, bellísimas, arquitectónicamente hablando, ahora algunas se han convertido en bibliotecas, en museos y aún peor, en alguna parte, aún en lugares que son para uso de pura mundanalidad. Esto es muy triste de decir y tiene mucho que ver con su exhortación, porque hermanos lindos, necesitamos ver a Estados Unidos aquí nomás. Fue una nación que fue conocida en el mundo entero como cristiana, pero ahora se dicen ellos a sí mismos que no son cristianos en su mayoría, porque son de muchas religiones probables que puedan existir, que respetamos, pero obviamente la iglesia protestante reformada que llegó en su momento ha dejado de tener el impacto que tuvo, que aún nos trajeron algunos misioneros alrededor de la faz de la tierra. Por lo tanto, la salvedad que nos hace, que nos pide que tengamos cuidado, nuestro hermano lindo, con respecto a lo que puede ser nuestro legado, cobra relevancia, palabra que él usó. Debemos ser relevantes. ¿Qué miran en usted? ¿Qué miran en mí? ¿Qué esperan de la iglesia? ¿Es el mismo Cristo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Dónde está su poder? A través del Espíritu Santo es que podemos mostrarlo en toda integridad, santidad, pureza, rectitud, honestidad, para proclamar su palabra, buscar lo que es digno de su santo nombre. Y ya estoy seguro que podemos entender lo que pudiéramos hacer, que es el anhelo del corazón de quien es nuestro invitado en esta hora preciosa. Creo que es el momento de entrar a la última pregunta que podamos desarrollar con gratitud. Hermanito Leonel bendito, finalmente, ¿qué desafío entonces enfrentamos? Bien, sencillamente, bueno, no sencillamente, es un desafío y es el siguiente, es centrar el Espíritu Santo en nuestros hogares y en nuestras iglesias. La vida moderna, sí, y la tecnología se ha apoderado del tiempo valioso de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros hijos. Estamos ahora con hijos que se llaman la generación digital, ¿sí? La generación del Netflix. Ya no es cable, ahora es Netflix, ahora es YouTube. Es decir, estas cosas que he mencionado hoy son el centro de la gran mayoría de cristianos. ¿Sí? Yo le pedía a la iglesia y le preguntaba, ¿qué serie del canal 27 ustedes están viendo? ¿Mm? Y gracias a Dios hay mucha gente que ve canal 27, las series. Pero la juventud está viendo series de Netflix. Y en la mayoría de esa programación son antivalores cristianos. Entonces, el desafío es centrar al Espíritu Santo en nuestros hogares. ¿Eh? Y eso es el trabajo hoy por hoy. Es decir, se ha perdido el tiempo devocional, el tiempo de oír la música cristiana, el tiempo de orar juntos, porque vivimos en una sociedad, en una ciudad de Guatemala, donde el tiempo, el tráfico es fuerte. Entonces, ¿qué sacrificamos? Sacrificamos el tiempo para Dios. Pero no sacrificamos lo que he mencionado,
la tecnología. Ahora, ¿es mala la tecnología? Por supuesto, no es mala, pero hay que saber darle su justo lugar. La tecnología hoy nos sirve para evangelizar y proclamar el nombre de Cristo, pero mucha gente hoy por hoy ya no es el Espíritu Santo quien esté gobernando esa casa. Las iglesias mismas se han llenado de tecnología y han desplazado el poder del Espíritu Santo. Sí, alguien dijo que si el Espíritu Santo abandona una iglesia, la gente no lo va a notar, porque hoy es la obra humana. Sí, hoy la oratoria de un pastor, y ya no es que se mueva en esa palabra, en esa alabanza, la presencia del Espíritu Santo. Hoy confiamos más en los talentos que en el Espíritu. El gran talento de David, sí, brilló ante el rey Saúl, sí, el arpa la tocaba, y no era porque el arpa fue comprada en la tienda más cara de instrumentos, no, brilló porque esa arpa era tocada por un hombre, un joven, mejor dicho, que tenía la presencia del Espíritu Santo. Dios no unge instrumentos, Dios no unge batería, ni piano, ni guitarras. Dios unge personas. Sí, Dios unge personas. Y la iglesia tiene que centrar ahora la presencia del Espíritu Santo, dar libertad al Espíritu Santo. Sé que hoy 1 hora es el tiempo que se nos está otorgando para nuestras reuniones. Sacrifiquemos otras cosas de un programa litúrgico de la iglesia, pero no sacrifiquemos el tiempo para que el Espíritu Santo venga, renueve, restaure, te llene, te empodere, te sane y que te dé autoridad. Entonces tenemos que centrar al Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestras familias, que se hable de eso, como Felipe lo hacía con sus hijas. Y veo aquí, Pastor Fernando y audiencia, que Elías, y esto me ayudó mucho estar viendo la serie de Jezabel y el profeta Elías, cómo Israel había destruido los hogares, los altares para Jehová, y habían construido altares para Baal y para Shera. Entonces ya no había fuego ni presencia de Dios en Israel, porque el pueblo se decantó por los cultos paganos, hasta que apareció un profeta de fuego. Ojalá hayan pastores de fuego, ojalá hayan ministerios de fuego como el profeta Elías, porque él se enfrentó a los 450 Baales, al mismo rey Acab, sí, y entonces él centró, sí, el Espíritu Santo, el fuego y la palabra de Dios en Israel. Y todos conocemos la historia. Y qué imagen más poderosa cuando el profeta clamó a Dios después de que restauró el altar que estaba destruido. El altar de Israel lo restauró. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en nuestras familias, en nuestras iglesias, restaurar aquello que hemos descuidado, hemos abandonado y se ha destruido. Lo hizo el profeta Elías, y luego pues invocó el nombre de Jehová, y Jehová dice, le respondió con fuego, y aquel fuego consumió el holocausto, y el pueblo reconoció que no era Baal, no eran los dioses fenicios, sino que era Jehová, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Hacer como el profeta Elías. Saquemos todos los dioses que están en nuestras iglesias.
Hoy endiosamos a los hombres, endiosamos músicos, endiosamos cantores, endiosamos predicadores, pastores, y ya no le estamos dando la gloria a Dios. Démosle lugar al Espíritu Santo hoy y a Dios en nuestras iglesias. Y le aseguro que los milagros, el poder va a caer en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Que así sea. Qué lindo, Señor, que así sea. Cuánto valoro, hermanito Pastor Leonel Barrera, mi amigo bendito, a quien estimo con todo mi corazón. Gracias. Que nos diga con toda la belleza de su alma que lo que necesitamos hoy, estamos a tiempo, es la llenura del Espíritu Santo. Es un movernos dentro de su amor, de su poder, para que la Guatemala que amamos tanto se dé cuenta de que verdaderamente la iglesia es la que hace que Jesucristo sea glorificado, pero no por la cuenta del hombre en su voluntad humana, sino por la cuenta del Espíritu Santo que está en los hombres redimidos y perdonados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, para mostrar a otros la verdad de que Cristo vino a este mundo con una promesa que luego, antes de ascender al cielo, dice la Escritura, les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Jerusalén, Samaria y en toda la tierra, incluyendo a Guatemala. Leonel bendito, cuánto agradezco al Señor por lo que hemos dado hoy a conocer a la audiencia de este programa, que con su gracia, con su amor, ha llegado a bendecirnos. Cuando yo le digo al Señor, orando previamente, si a ti te agrada el programa, Señor, sé que agradará a quienes lo vean. Y tengo seguridad, hermanito Leonel bendito, de que este es un programa que ha agradado a nuestro divino Señor, al eterno Padre Celestial y al Espíritu Santo. Gracias de todo corazón por habernos expuesto el legado que debemos de dejarle a los que amamos, y también a una juventud que anda buscando algo, pero no está en el mundo, está en el reino de Dios y de su justicia, para que venga a ellos. Hermanito Leonel, quiero pedirle que pueda despedirse de su audiencia y luego haremos la oración para terminar el programa. Por favor, hermanito amado. Muchas gracias, pastor. Agradecemos la sintonía de su amable audiencia. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor, por darme este privilegio de estar en este tan lindo programa. Bendiciones para todos los oyentes y videntes de este programa. Muchas gracias. Gracias a usted, hermanito Leonel lindo. Bendito sea. Saludos a su familia con todo cariño y a la iglesia que bendecimos también. Muy amable, hermanito pastor lindo. Iglesia linda, hermanos televidentes amados, queridos que están mirando el programa de hoy. Les animo a que vivan buscando lo que hoy hemos oído, que necesitamos. Nadie en sus propias fuerzas puede cambiar a nadie, pero hay uno que con la ayuda del Espíritu Santo puede hacer toda una diferencia en quien deseamos bendecir, porque es Dios Espíritu Santo el que nos da la gracia de hacer todo lo que Él nos permita, para que otros también reciban su poder a través de la salvación que Jesucristo les ha otorgado y por el plan eterno de Dios para sus vidas. Que Él los bendiga, que Él los guarde y que puedan sentirse llenos del Espíritu Santo. Esa es la oración y el deseo más profundo que tengo y tiene el pastor Leonel Barrera en su corazón. Que los bendiga, mis hermanos lindos. Es el deseo que tengo con toda mi alma, en el santo nombre de Jesús. Y si Él lo permite, les veré un próximo programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios. Hasta pronto.
Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27 y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.